es un dirigente peronista histórico de la Nación, y hablamos de Agustín Rossi, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir a Más Voces. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido a Misiones. ¿Anduvo ya desde muy temprano o por acá? A partir del mediodía. Sí. Qué lindo. ¿Actividades institucionales, políticas? Una mezcla, institucionales, políticas. Y bueno, siempre es lindo Misiones. Sí, seguro. Coménteme, bueno, tenemos muchos temas para hablar con usted, tanto del ámbito institucional, ¿no? Como titular de la AFI. El 1 de septiembre creo que nos cambió la vida a los argentinos. El atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como que movilizó a todos y hasta puso en jaque la democracia, ¿no? Su responsabilidad por ahí en aportar pruebas para la investigación, vemos todos los días en los noticieros. Sí. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo se está avanzando para esclarecer ese hecho? Bueno, nosotros no estamos como auxiliar de la justicia en el marco del expediente, por lo tanto no tenemos acceso directo al expediente, que es donde está la mayor cúmulo de información, digamos, ¿no? Porque una vez que empieza a actuar la justicia, participa de esa manera, o sucede de esa manera. Lo que sí nosotros hicimos fue una denuncia para que la justicia investigue la potencial vinculación que pudiese existir entre Revolución Federal y la banda de los Copitos, por decirlo de alguna manera, porque encontramos un audio, obtuvimos un audio de un conversatorio en la red social Twitter Space, en donde este Chico Morel, que era una de las voces, un conversatorio de 2 horas, este Chico Morel conversaba con varios integrantes de esa agrupación, desde donde surgían una cantidad de delitos en sí mismos, porque hablaban no solamente de matar a Cristina, sino de amenazas a Máximo Kirchner y al presidente de la Nación. Esto hecho una semana antes del 1 de septiembre. En ese audio, por ejemplo, Morel dice: si a mí no me conociesen los de la Cámpora, yo iría, me infiltraría, estaría 7 días cantando la marcha peronista y después paso a la historia. Digamos, lo mismo que hace Sabac Montiel una semana después. Hablan con un soldado voluntario con asiento en Río Gallegos, en donde le dice: si lo viste cruzar a Máximo, ¿por qué no lo mataste? Entonces a nosotros nos pareció que todo eso generaba 2 situaciones. Por un lado, delitos en sí mismos, ¿no? Amenaza, incitación a la violencia, delitos contra el orden público, y al mismo tiempo lo que generaba era utilizar estas palabras de Morel, más el hecho de que Brenda Uliarte había participado en todo lo que habían sido esa famosa marcha de las antorchas. Había que estudiar la potencial vinculación que podía existir entre Revolución Federal y la banda de los Copitos, los que efectivamente llevaron adelante el atentado contra Cristina. Presentamos la denuncia. La jueza Capuchetti entendió que no se tenían que estudiar los 2 delitos juntos. La Cámara finalmente le dio la razón a ella, la Cámara, y se sigue Capuchetti con la causa efectivamente de los Copitos, y empezó a investigar el juez Martínez de Giorgi a este grupo Revolución Federal, por el cual esta semana o la semana pasada produjo estas 4 detenciones de 4 integrantes de Revolución Federal. A mi criterio, Revolución Federal es un grupo extremista, violento, de derecha. Sus prácticas políticas no se condicen con el sistema democrático. Los grupos estos extremistas de derecha son una derivación de los neonazis. Están creciendo en todo el mundo, fundamentalmente en los países centrales, en los países en Europa occidental, en Estados Unidos, y me parece que el Estado argentino como Estado, la sociedad en su conjunto, tiene que tener una reacción clara y contundente sobre este tipo de prácticas. El fiscal, que es el que pide las detenciones, en su presentación judicial dice que no hay que descartar la posible conexión entre Revolución Federal y el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Sin duda, como vos decías, es un hecho conmocionante para el conjunto de la sociedad argentina. Cuando uno en Argentina no está acostumbrado a este tipo de hechos, digamos, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás,
Cristina hizo referencia al intento de asesinato de Irigoyen, después usted puede tomar el intento de asesinato de Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, que permitió esa película, ¿se acuerdan? Asesinato en el Senado de la Nación, con Joaquín con Solá, con Miguel Ángel Solá. Son dos hechos que se produjeron en la década del 30 del siglo pasado. Estamos en el 2022. Entonces me parece que sin duda este hecho conmocionante es un hecho que va a cambiar la vida política de los argentinos, o va a ser un punto de inflexión. Habrá que ver qué grado de inflexión termina teniendo, pero todas las puntas que pueden abrirse en la investigación se tienen que llevar adelante. ¿Y qué sucede con todo eso que decían de que era armado, de que estaba planeado? ¿Cómo ve todo eso? Bueno, yo creo que eso es parte de la construcción de sentido común que generan los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que esto es así. Cuando uno ve una encuesta en donde el 40-50% de la población no cree o dice que es mentira ante un hecho flagrante, porque yo puedo decir, yo puedo no creerte que a vos te están amenazando, porque no vi la amenaza. Ahora todos los argentinos vieron que tenía Cristina un revólver. Aparte, ¿quién se va a prestar un revólver en la cabeza? Y todo el mundo ve ahora que Cristina readecuó su sistema de seguridad y una cantidad de cuestiones. Entonces me parece que lo que hay en Argentina es una enorme potencia de los medios de comunicación que construyen sentidos comunes, y bueno, y ese sentido común lleva a este tipo de respuesta. Ahora ustedes me dicen, ¿es novedoso? Miren, no sé si es tan novedoso. Ayer recordamos un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Ustedes se acuerdan que el lunes siguiente de la muerte de Néstor Kirchner, la señora Mirta Legrand en su almuerzo dijo que a ella le habían dicho que el que estaba en el cajón no era Néstor Kirchner? Y pasaron tiempo después la ex diputada Carrió dijo que el velorio de Néstor Kirchner lo había organizado Fuerza Bruta. Terrible. Entonces, cuando suceden estas cosas en la Argentina, bueno, es este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que lo que está claro, que ya nadie en la sociedad, al menos de la dirigencia política argentina, ni de los periodistas, puede dejar de desconocer que fue un intento de asesinato para con Cristina, ¿no? Sí. Ahora como que se amplía un poco más el ámbito de la investigación después de este testigo que dijo haber escuchado a un legislador muy cercano a Patricia Bullrich sucede el intento de magnicidio, que había dicho en un bar que cuando la maten yo voy a estar en la costa, supuestamente, y le había dicho a 2 colaboradoras de él. O sea que de alguna forma también, hablando mal y pronto, también se está apuntando a lo que siempre de alguna manera se especuló, que había como una cuestión política de fondo, ¿no? Milman semanas antes había presentado un proyecto de resolución en el Congreso de la Nación en donde hacía referencia de que, haciendo una cantidad de planteos y demás, de que podía llegar a suceder de que Cristina se arme un autoatentado, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo. Cuestionando el exceso de seguridad. Y después cuestionando claramente el exceso de la custodia, digamos, ¿no? Entonces, Milman es un personaje siniestro de la política argentina, porque además, ustedes fíjense, él fue secretario de Seguridad de Patricia Bullrich, anteriormente era titular de la DINIC, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, con una de las colaboradores en donde estaba que se produce este diálogo que escucha este testigo que es un testigo reservado, con uno de las colaboradores era la que lo siguió a él como titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, es uno de los miembros de la Comisión Bicameral de Inteligencia, fue uno de los que, por ejemplo, a mí me denunció por encubrimiento cuando sucedió la farsa esta del avión iraní, venezolano, cubano, que después de 4 meses
de estar Pero privados de todos poder los irse días. de la Argentina. Salieron de la Argentina los 19 tripulantes sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de potenciación, sin ningún tipo de procesamiento. Todo lo que dijimos nosotros era claramente así. Hasta lo que yo dije de la instrucción quedó claramente certificado en el expediente judicial por la resolución del juez y avalado por la Cámara Federal, pero es un personaje siniestro de la vida política institucional de la Argentina que se dedica a este tipo de cosas. Bueno, ahora tendrá que responder ante la justicia este testimonio de este testigo reservado por ahora. Digo una cosa es decir yo lo escuché y otra cosa es ir a la justicia como testigo, porque si vos mentiste te acusan por falso testimonio, Eso, digamos, ¿no? Sí, sí, es cierto. Si vos estás indagado puedes decir tu verdad, digamos, estás imputado. Ahora como testigo estás obligado a decir la verdad. Entonces, ya ir a la justicia le da una veracidad a los dichos de este testigo protegido, digamos, ¿no? Que eso es muy importante. Totalmente. Sí. Porque, así como decíamos nosotras hoy, se atentó contra la vida democrática y los dirigentes de todo el país salieron a repudiar, excepto Patricia Bullrich, excepto Milman, por ejemplo. Gobernadores, acá en Misiones también salió todo el arco político a repudiar este atentado porque entendieron, o sea, es la figura de Cristina, líder del campo nacional y popular y encima vicepresidenta de la nación, ¿no? Pero aún así, lo de Patricia Bullrich no hay que dejarlo pasar así nomás, porque ella es la presidenta del partido más importante de a la eso me oposición. quería referir, porque ella, Y- por ejemplo, es presidenta del PRO, viene varias veces acá a Misiones, tiene sus propios legisladores, ¿no? Y no salió a repudiar el atentado. Bueno, nosotros cuando sucedió el atentado creímos claramente que que la reacción iba a ser la misma que tuvo el peronismo en 1987 solidarizándose con Raúl Alfonsín cuando fue el intento de golpe cara pintada, ¿no? Claro. ¿Ustedes se acuerdan? Esa Semana Santa, el peronismo en su conjunto, en ese momento encabezado por Antonio Cafiero, pero con todos los dirigentes más importantes, fueron a acompañar a Alfonsín en la casa. ¿Y eso qué significó? Significó que la política en su conjunto se abroqueló y repudió el hecho, y entonces no abrió fisuras, no abrió endijas, y todos los intentos posteriores de Rico y Saneilín, acuérdense, Rico después se amotinó en Montecaseros, y Saneilín también hizo otra movida que fue la que terminó con Menem en los 90, siempre fueron más chicas, con menos impacto y demás. Entonces lo que yo esperaba, digamos, ¿no? Como militante político de la democracia, es que el rechazo fuese contundente, que la condena fuese contundente, porque Bullrich no condenó. Sí, porque Otros fue condenaron, pero empezaron con el sí pero, ¿viste? Sí. Te condeno, pero te condeno. tiene que Y investigar a la ver verdad si es que se ¿Cómo? merece, Pero- como que apoyan esa... se sí, merece no lo una dicen, condena, porque si no, estos grupos violentos pareciese que en algún lugar tienen una cuota de legitimación. Bueno, Claro. esto es lo que yo creo que Es un hay que hacer. peligro. Pero además, estos grupos, escuchaba un análisis de Rolando Graña en estos días, muy bueno, porque decía, o sea, generaron un clima de violencia, un clima de que estaban indignados, tenemos motivos por ahí, inflación, lo que sea, que es una realidad, pero estos eran indignados pagos y otros asesinos pagos, ¿no? Porque también se está descubriendo uno eso. de los chicos la estos de financiación. Revolución Federal, que le encontraron $50.000 en la casa, le golpeaba la camioneta a Massa cuando fue a asumir como ministro de Economía, Sí, diciéndole no tenemos para comer. Tenía $50.000 En la casa. $50.000 en la casa. Le descubrieron. Entonces claramente ese es un hecho que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lamentablemente empezó en la pandemia, ¿no? Muchos de estos, por ejemplo, fueron, o de estos grupos de Revolución Federal, creo que el abogado inclusive de Morel fue uno de los activistas de Gimnasios Unidos. de los Anticuarentena, uno de los Gimnasios Unidos, otro un activista de los nuevos con las campañas de los antivacunas y demás. Bueno, todo eso se fue generando
Me parece que ahora que por hay ahí una eso fue respuesta de la justicia mucho más clara, mucho más contundente. Sí, totalmente, porque por ahí pudo haber sido en ese momento espontáneo el tema de la cuarentena, lo que sea, pero después nadie... está decantando, que incluso a usted lo que se refirió, por ejemplo, a este Carroll, creo que es, al que el asesino, el que intentó matar a Cristina, que está detenido, pidió que que era el referente de Gimnasios Unidos, supuestamente, que sea el que esté a cargo de su defensa, porque tiene los medios con que hacerlo. Así la escribió, o sea, lo mandó al frente, ¿no? O sea, qué grave todo, porque estamos en democracia, y más allá de la investigación y todo lo que se tiene que seguir, o sea, hubo un intento de matar a la vicepresidenta. Dios mío, lo que hubiera pasado si eso se daba, ¿no? O sea, no sé cómo íbamos a convivir, porque se iba a armar, o sea, una pueblada, lo que sea. Sí, ellos apuntaban evidentemente a eso. Bueno, sin duda que había un intento de generar un caos, porque todo el mundo sabe que después de periodos de con muchísimo caos, con muchísima inestabilidad, aparece la demanda de orden por parte de la sociedad, y ahí aparecen el ejército, los que ordenan, no sé si el ejército, pero alguien que venga a gobernar con una mirada mucho más dura, con más restricción de las libertades y demás, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que esto estaba claramente presente, pero bueno, es muy difícil lo que pasó, la verdad que es muy difícil, y a veces asusta pensar que hubiese pasado, claro, si esa bala hubiese salido, ¿no? No, es terrible, pero está bueno, y es que bueno tenerlo también acá, porque por ahí se pide mucho estas voces, ¿no?, de los funcionarios nacionales en las provincias, para también clarificar, hablar. Bueno, y vamos a pasar al ámbito político, y vamos a ir a una pausa, pero es importante continuar con esta charla. El Frente de Todos, ¿cómo está actualmente? ¿Cuáles son? ¿Cómo se prepara para el 2023, no? Se ríe. Risa nerviosa. No, nerviosa no, para nada. Siempre con esperanza, ¿no? Estoy muy cómodo. Ay, qué bueno. Pero yo creo que nosotros, lo primero que tenemos que decir es si se quiere, todas las singularidades con las cuales se nos ha tocado gobernar durante todo este tiempo, ¿no? En primer lugar, una experiencia inédita para el peronismo. Somos una coalición. Nunca el peronismo había gobernado en el marco de una coalición. En segundo lugar, la singularidad propia de la coalición. La figura más importante de la coalición no ocupó el primer lugar dentro del esquema institucional de la coalición, sino el segundo. Entonces, que Cristina se puso de vicepresidenta, no de presidenta. Tercer elemento novedoso: gobernamos por una pandemia. Cuarto elemento, cuando salimos de la pandemia empezó una guerra. Quinto elemento nuevo en la política de los momentos que nosotros nos tocó gobernar en estos últimos 20 años, ni Néstor ni Cristina tuvieron una oposición tan acérrima, tan dura, tan crítica como la que le tocó a Alberto Fernández. Cristina, salvo en el 2010, con Cobos de vicepresidente, y ahí después empezó. De la 125 y demás. Ley de medios, en realidad. Entonces la realidad es que en el marco de todas esas cuestiones, bueno, me faltaba uno, quizás la más importante, que es el brutal endeudamiento con las cuales nos dejó Macri, ¿no? Macri nos dejó a la Argentina con más de 50.000 millones de dólares de endeudamiento, una desocupación del 12%, 3 años de recesión económica, y desde ahí nosotros empezamos a tratar de sacar a la Argentina adelante con estos inconvenientes que dije que tenemos para adelante. Entonces llegamos hoy a casi un año a finalización del mandato, en donde tenemos el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Uno puede, sobre todo cuando miramos la economía, ¿no?, porque en los otros aspectos las diferencias son contundentes. La Argentina tiene un plan de vivienda que hacía mucho que no tenía, la Argentina tiene un plan de obra pública muy claro, tenemos una buena política de salud, tenemos una buena política de educación. Ahora, en el área de la economía tenemos cosas que hemos resuelto, digamos, ¿no? La Argentina hoy está creciendo, va a tener 3 años consecutivos de crecimiento económico, el año pasado, este y el que viene. La Argentina está generando empleo, tenemos el índice de desocupación más bajo de los últimos años. En mi ciudad, en Rosario, la desocupación es de 4,5 puntos, casi ocupación plena, es el índice más bajo de los últimos 40 años en la ciudad de Rosario, y esos son los elementos del vaso medio lleno. Del vaso medio vacío está la inflación y los bajos salarios,
que son concomitantes, política de precios y política de ingresos, que son claramente concomitantes, porque la inflación orada el valor adquisitivo, el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, que la gente puede conseguir empleo hoy, puede trabajar, pero que después, cuando llega a fin de mes no le alcanza, o cuando llega hasta el día 20 o hasta el día 25, y entonces sobre el final del mes le cuesta hasta ir al supermercado. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros tenemos que resolver. Sí, sí. Claramente. Entonces, el desafío es que este vaso medio lleno, medio vacío, se empiece a completar en lo que queda de acá al año que viene. Si nosotros logramos eso, o lo logramos parcialmente, yo creo que tenemos condiciones de pedirle a los argentinos que nos acompañen en un periodo presidencial más, porque nos vamos a enfrentar no con una oposición, nos vamos a enfrentar con alguien que fue oficialista entre el 19 y el 23, entre el 15 y el 19, perdón. Yo digo, estas elecciones del 2023 no es una elección clásica entre oficialismo y oposición, es una elección entre dos oficialismos, los que gobernaron antes y los que gobernamos ahora. Si mañana viene a mí Rodríguez Larreta o Bullrich o Macri o quien sea, me dice, vamos a bajar la inflación, yo le voy a decir, pero escuchame una cosa, ¿por qué no la bajaste cuando fuiste gobierno? Porque me la dejaste en el 52%. Sin pandemia. Cuando fuiste gobierno. Si me dicen, vamos a tener, si la Argentina tiene 10 años de crecimiento económico, le voy a decir, pero si cuando gobernaste 4 años, en 3 tuvimos recesión económica, ¿qué me vas a ofrecer 10 años de crecimiento económico? Y si me dicen, tenemos que generar empleo para bajar los planes, le voy a decir, mira, me dejaste el 12% de ocupación y más planes. Entonces, eso es lo que nosotros creo que tenemos que interpelarlos al conjunto de los opositores, y también transmitirle a los argentinos la verdad, porque ninguna alternativa que hoy tenga que para resolver de los problemas de los argentinos es volver al pasado. Macri es el pasado, y con lo que está diciendo ahora es más pasado aún, porque te remite a la década del 90. Ahí ustedes vieron que salió a decir hay que cerrar Aerolíneas Argentinas. Bueno, yo les quiero decir, ustedes que están en el interior, que si mañana se cierra Aerolíneas Argentinas, van a tener menos vuelos de los que tienen ahora. Así es. Esto es claramente así, porque ya lo vivimos. Claro. Nosotros no nos hicimos cargo de Aerolíneas Argentinas porque quisiésemos. Nos hicimos cargo porque el grupo privado que la tenía, que era el grupo Marzán español, estuvo 3 meses primero sin pagarle los sueldos que le teníamos que pagar nosotros del Estado de los sueldos para que funcione Aerolíneas Argentinas, y porque el servicio que prestaban era hiper deficiente. Acuérdense ustedes, en los 90 eran vuelos que se suspendían, vuelos que salían tarde, provincias enteras que no tenían un vuelo por semana. Catamarca era una de ellas. Para Catamarca, los catamarqueños tenían que ir a La Rioja para ir para tomar un vuelo. Entonces, ¿cuál es el plan? El de siempre. Desaparezca la línea de bandera, le damos todo a los privados. ¿Los privados qué van a hacer? Elegir los destinos rentables. Entonces, cuando elijan los destinos rentables, entonces algún momento alguna provincia te va a decir, che, necesito más línea, che, necesito que haya más vuelos. Y entonces te va a sentar el privado y te va a decir, mira, ese vuelo a mí me da pérdida, entonces subsidiámelo, pagámelo vos. Y vas a empezar a gastar lo mismo de subsidios que hoy tiene Aerolíneas Argentinas. Esto es claramente como lo que está planteando. Vivimos los 90. Sí. ¿Cómo vivimos los 90? Y además, o sea, lo que yo veo, creo, ¿no? Ahora ya no disfrazan tampoco el mensaje, ¿no? Ya lo dicen que quieren hacer, como por ejemplo con Aerolíneas. Porque son Macri lo dijo el otro día. Hay que escucharlo a Macri, porque él, como habla sin filtro ahora, Macri dijo el otro día, cuando asumimos en el 2015, el 80% de los argentinos quería que sea estatal. Sí. Entonces yo no le dije a los argentinos lo que yo quería, porque el 80% quería que sea estatal. Ahora hay un 50% que ya dice que quiere que sea privada, o que no exista Aerolíneas Argentinas, entonces por eso lo digo. Bueno, entonces no hay que gobernar en base a lo que piensan las encuestas, sino que hay que gobernar en base a lo que uno cree, cuáles son sus ideas. En realidad lo que le pasaba a Macri era que en el 2015 encontraba un país funcionando, un país que estaba bien, sin deuda, un país que tenía una cantidad de cosas que estaban funcionando, y entonces no podía aparecerse como alguien que iba a cambiar todo. Como ahora cree que hay una cantidad de cosas que no están funcionando, o al menos los medios dicen eso, que nada funciona acá en la Argentina, entonces dice hay que cambiar todo. Esto es así de simple, digamos, ¿no? Un cínico que está puesto en el lugar de dirigente político. Tengo una pregunta, volviendo al tema del año 2023 convulsionado que va a ser.
eleccionario para nosotros desde el principio, porque probablemente tengamos elecciones acá en abril, todavía no está definida la fecha, todavía no se puede definió, llegar pero a ser generalmente dentro del lo primer hacen cuatrimestre. Pero ¿qué opina con respecto a este proyecto para derogar las PASO? No, yo estoy en contra. Yo estoy a favor de los PASO. Las integral. Yo creo que las PASO es un mecanismo adecuado para elegir las representaciones políticas en los partidos políticos, porque si no, ¿quién elige los candidatos? Los candidatos lo terminan eligiendo el cenáculo dirigencial. Los dirigentes más cercanos, los dirigentes que tienen más poder, son los que eligen los candidatos. Nosotros estuvimos hablando recién de los problemas que nosotros tenemos como espacio político. Entonces, si tenemos todos estos problemas como espacio político, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una convocatoria amplia, y para hacer una convocatoria amplia y para que vengan una cantidad de dirigentes o se entusiasme una cantidad de sectores, lo que hay que garantizarles son los niveles de participación. Ampliar el nivel de participación. Para ampliar el nivel de participación, si vos eliminás la PASO, ¿cómo participa la gente? ¿Cómo participa la militancia política en la elección de los candidatos? Terminaste con la posibilidad de participación. Entonces, en lugar de agrandar, achicás. Y yo creo que eso sería nefasto para nosotros como espacio político. Lo mismo opina la oposición en este sentido. La oposición opina lo mismo. Claro, porque hay una cantidad de dirigentes políticos nuestros que creen que puede ser beneficioso para nosotros, porque creen que los opositores se van a dividir. Yo creo que nos vamos a terminar dividiendo nosotros si no hay PASO. Porque la realidad es que si hoy uno tiene un sistema político como el que tenemos, con sus déficits, pero con dos coaliciones que congregan el 90% de las adhesiones de los argentinos, es porque las disidencias, las disputas se pueden expresar dentro de las coaliciones. Ahora, si usted no deja que sea disidente se exprese dentro de la coalición, ¿a dónde va a expresar la disidencia? Afuera. La va a romper. Es un contrasentido. Decimos que somos una coalición, que tenemos diferencia de matices, que somos la unidad en la diversidad y una cantidad de cuestiones de esa característica, y cuando uno quiere expresar la diferencia de matices en una elección te dicen no puede participar. Se van a ir. Yo creo que el que más va a ganar con esto va a ser Schiaretti si llegan a eliminar la PASO, porque le arman la lista a Schiaretti. Acuérdense lo que les digo. Le arman la lista a Schiaretti porque va a haber una cantidad de dirigentes del peronismo que va a decir, che, en Santa Fe, la lista de diputados nacionales la acordaron, entre 2 o 3, y el resto de los dirigentes políticos van a decir, bueno, ¿por qué no me voy a ir para otro lado, digamos? Sí, pasa. Entonces, esto es lo que yo creo, y lo miro estratégicamente, y por algo Néstor y Cristina en el 2009 impulsaron una ley como esta, como las PASO, digamos. No creo. La verdad que creo que sería un error, y un error sobre todo para el movimiento más amplio que existe en la Argentina, que es el peronismo, digamos, ¿no? Está en pleno debate igual todavía, ¿no? Falta todavía. Sí, hay que ver, digamos, ¿no? Porque es una ley que necesita mayoría especial en la Cámara de Diputados, como todas las leyes electorales necesita la mitad más uno, no una mayoría simple. Hay que juntar 129 votos. Después tiene que pasar por el Senado y después el presidente la tiene que promulgar, que ha dicho que está en desacuerdo con las PASO, que desacuerdo con que se eliminen la PASO, y quiere ir por una reelección. Pero todavía no está decidido. Él no lo ha explicitado. Ahora, cualquier dirigente político, o ustedes conocen alguno que tenga posibilidad de ir de ser presidente, gobernador o intendente por 8 años, que se imagine 4 años nada más. Entonces me parece lógico que el presidente se imagine la posibilidad de la reelección. Lo ilógico sería que no se la imagine. Y que después, ahora que no va a ser. Después la realidad le impondrá y dirá, bueno, la verdad es que miro las encuestas, no me dan los números, hay otro que está mejor posicionado. Lo dijo en un reportaje esta semana con Roberto Navarro, también dijo exactamente lo mismo. Si no tengo que ser yo, no soy yo. Pero me parece que una cosa es esa, y una cosa es que lo diga él, y otra cosa es que alguien diga no puede ser. Digamos, me parece que tiene todo el derecho a imaginarse de que puede ser. Claro. Después la realidad le marcará las circunstancias, si es que se la tiene que marcar, y yo estoy seguro que como es un dirigente muy racional y que cree en las construcciones colectivas, tomará la decisión más acorde y más en beneficio de todos. ¿Y usted va a ser candidato? No. Todavía no. Todavía no. No, para 2023. No tengo expectativa de ser candidato en la próxima También elección. se habló,
posibles cambios en el gabinete nacional, como el de jefe de gabinete, se lo nombró a usted también. Cada vez que hay un cambio en el gabinete me nombran. Pero bueno, eso, Así que como yo también lo tomo como bueno, que debo decir, bueno, tan mal las cosas no las debo haber hecho, si no me nombrarían. Pero la realidad es que hace 4 meses que estoy en la AFI. Hemos armado obviamente un equipo y estamos trabajando muy fuerte. La verdad que sería, desde mi perspectiva, un error que estando hace 4 meses recién en un lugar me cambien a otro lugar, digamos, ¿no? Porque me parece que todavía tengo mucho para hacer ahí. Pero ha sucedido. En otros ámbitos. Sí, bueno, siempre sucede, digamos, ¿no? Eso es así, pero por no el significa que esté político, bien. digamos. No significa que esté bien, pero no, mi idea es terminar, acompañar al presidente de este lugar. La verdad que también es una novedad, digamos, ¿no? Porque yo fui ministro de Defensa, me fui del gobierno para ser candidato, me fueron para el gobierno para ser candidato. Mala decisión esa. Después me convocaron, me convocaron de vuelta, así que también eso para mí es raro, digamos, ¿no? Porque si te vas del gobierno que te vuelvan a convocar. Pero bueno, pero sí estoy... Fueron unos temas ahí como que... Porque encima no iba por otro partido como candidato. Pero bueno, muchas gracias por haber venido a Más Voces. Gracias a todos los que nos están escribiendo y saludando, mirando el programa en vivo y en directo. Bueno, ojalá que no sea la última vez. Seguro que no. Antes que cerremos, tienen una charla ahora, ¿no? Acá en el sindicato de Canillita, ahora a las 19. Ahora en un ratito vamos a ir a charlar con compañeros, con vecinos, con ciudadanos. Encuentro de la militancia misionera, invita a Corriente Nacional y Popular Misionera, y Agustín Rossi va a estar como principal disertante. Va a ser ahora nada más a las 19 horas en el sindicato de Canillitas. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, muy amables.